Muy buenas, soy David García, escritor y lector aficionado. Bienvenidos a una nueva sección a la que he titulado Problemas de escritor, en la que vamos a discutir diferentes problemas o obstáculos que me he encontrado yo escribiendo mis libros y lo que me ha funcionado a mí para solucionarlos, esperando que a vosotros también os resulten útiles. El problema de hoy es, mi protagonista tiene poca personalidad. ¿Qué hago? Es posible que nos encontremos en la situación de tener un mundo o un sistema de magia o un argumento o una dinámica de pareja o de personajes que queremos explorar y que tenemos muy bien pensada y sabemos que puede funcionar, pero al coger un protagonista y ponerlo en esa situación nos damos cuenta de que es un poco soso. Esto puede pasar porque no hemos desarrollado el personaje lo suficiente o porque simplemente teníamos todo alrededor de la historia muy bien pensado, estábamos muy ilusionados por empezar a escribirla y hemos cogido el primer personaje que se nos ha ocurrido, probablemente siguiendo la plantilla establecida de los protagonistas de ese género. En fantasía épica nos encontramos al típico granjero que no está a gusto con su vida, que tiene un destino y que sale a la aventura, y en su momento no se les daba mucha personalidad para que la audiencia pudiese insertarse a sí mismo en ese personaje. Uno de los ejemplos bastante bien hechos es Harry Potter. Ojo, no estoy diciendo que Harry Potter sea soso. Harry Potter es uno de los ejemplos mejor hechos de este tipo de personaje porque sí que tiene personalidad. El problema es que a veces nos encontramos con que nuestro protagonista es demasiado genérico. Y esto es un problema porque necesitamos darle a este personaje con el que el lector va a pasar tantas horas un motivo para que diga: voy a seguir leyendo, me interesa lo que le pasa a este chaval. Esta situación me la encontré yo cuando estaba escribiendo mi primer libro, que tiene 4 protagonistas, 4 hermanos, y 2 de ellos pues no tenían mucha personalidad. Uno de ellos, mi favorito, era porque simplemente le había dado la personalidad de cualquier protagonista. Y cuando la persona con la que yo discuto mis libros me preguntaba: vale, pero ¿cómo es? Y mi respuesta era: pues es el protagonista, y no sabía elaborar más allá. En este me voy a centrar luego porque creo que es el que tiene más chicha, porque la solución que usé para darle personalidad al segundo hermano era muy fácil. Lo que me encontré con el segundo hermano fue que simplemente no sabía cómo hacerle único. No tenía muy claro cuál era su distintivo. Uno era el alivio cómico, otro, hablando en grandes rasgos. Uno era el alivio cómico, otro era el sentido común, el otro era el protagonista, y esta persona como quedaba un poquito en el limbo. ¿Y qué hice? Le convertí en chica, le cambié el género. ¿Por qué? Pues porque entonces me obligué a pensar en cómo la habría afectado crecer con 3 hermanos que seguramente sean demasiado protectores con ella, y eso en sí mismo hizo que poco a poco, haciéndome preguntas, su personalidad fuese cogiendo forma. Y eso me lleva a uno de mis consejos, es: básate en algo que sepas, en algo que tengas cerca, en lo que puedas informarte. Yo tengo una hermana pequeña, y entonces pude preguntarle en cómo la habría afectado el estar en esa situación, para hacerlo realista. Ahora vamos con el otro personaje. Hay varias técnicas que yo he utilizado en el pasado cuando he tenido este problema. Una de ellas básicamente es pensar: ¿qué personaje que yo conozco y que a mí me gusta se parece a esta persona? Y hacer pequeños cambios en su pasado y en su personalidad, y a partir de ahí ir sacando las diferencias y creando y tejiendo tu propio personaje. Voy a poner el ejemplo de Harry Potter una vez más porque creo que es el personaje más conocido. Y además se me acaba de ocurrir una idea que creo que puede ser interesante para explicaros el concepto. ¿Qué hubiese pasado si el día en el que Voldemort mata a los padres de Harry, James no hubiese muerto, solamente hubiese muerto Lily? Pues Harry Potter habría crecido con su padre, no habría crecido pobre, hubiese seguido siendo el niño que sobrevivió, pero habría sabido que es un mago y habría conocido su fama, con lo cual cuando llegase a Hogwarts seguramente iría un poquito más arrogante. No tendría la capacidad de volverse, en mi opinión, al lado oscuro, porque una de las cosas que le protegía de ello era que Voldemort había matado a sus padres, o en este caso, a su madre. Sin embargo, puede que se hiciese amigo de Draco Malfoy, porque es arrogante y tiene esa fama que le hace igual verse por encima de los demás, y puede que cuando llegase a casa en verano tuviese roces con su padre por hacerse amigo de los Malfoy, que eran mortífagos y demás. Y a partir de ahí quizás habríamos tenido un Harry un poco más rebelde con sus padres, no rebelde con el sistema, porque rebelde con el sistema siempre ha sido, ¿no? Pero, no sé, o sea, esa personalidad, incluso manteniendo la esencia del personaje, nos crearía un personaje totalmente diferente. Y eso podéis hacerlo con vuestros personajes. Es una manera fácil de, digamos, empezar a crear
a tu protagonista y a partir de ahí, obviamente, crearlo diferente y crearlo original y único. Otra manera de hacerlo es, ¿qué persona que yo conozco en la vida real se puede parecer a este personaje? Si tienes a alguien en mente, pues te sientas con él o con ella en una cafetería y le empiezas a preguntar, oye, ¿qué harías tú en estas situaciones? ¿Cómo reaccionarías si tú de repente te encontrases en este mundo de fantasía? Y si es una persona que conoces bien y conoces tu personalidad, cuando estés escribiendo piensa, ¿cómo reaccionaría? Y entonces creas un perfil de personaje más o menos basándote, pues, en tu mejor amigo, en tu hermana, en tu padre, en tu jefe, en tu compañero de trabajo, en tu novio, en tu novia, me da igual. Hay muchos personajes y muchos protagonistas que están basados en personas reales de la vida de los escritores. Y eso es totalmente normal, porque al final estamos intentando que nuestra escritura sea, por lo menos en cuanto se refiere a los personajes, realista en cuanto a las emociones humanas. Y qué mejor manera de saber cómo funcionan las emociones humanas que observando a los humanos. Y para terminar, el último consejo que os voy a dar, que es uno de los más importantes y que yo creo que deberíais hacer, incluso aunque tengáis muy clara la personalidad de vuestro protagonista o de cualquier personaje, es crear un perfil de personaje. Cuanto más elaborado, mejor. El perfil de personaje es una ficha con varias preguntas y varios puntos a rellenar sobre vuestro personaje. Y es muy útil tenerlo siempre a mano mientras estáis escribiendo, pues para empezar, por si se os olvida de qué color le habíais puesto los ojos a este personaje secundario. Pero mientras lo estáis rellenando, tenéis varias preguntas y una pregunta os lleva a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente. Y así poco a poco empezáis a desarrollar esa personalidad y a crear un personaje que tiene capas, un personaje que es tridimensional, que al final es lo que estamos buscando. Los perfiles de personajes generalmente suelen ser un documento de Word o una ficha de Excel con varias preguntas, que empiezan con lo físico de color de ojos, color de pelo, altura, tal, y luego a partir de ahí empieza a hacer preguntas de personalidad más y más profundas. Yo uso un perfil de personaje para todos mis libros, todos mis personajes. Y uno de los vídeos que voy a hacer dentro de poco es, vamos a rellenar conmigo un perfil de personaje de alguien inventado. Pero si no queréis esperar, en internet hay muchas plantillas de perfiles de personajes gratuitas que podéis coger y diseccionar para crear la vuestra propia. Y os prometo que es una de las maneras más fáciles y más eficientes de crearle una personalidad no solo a vuestro protagonista, sino a vuestro villano o a cualquier personaje que tenga cierta importancia en vuestra historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor suscribiros, dadle a like y a la campanita, dejadme un comentario y compartid el vídeo con la gente que le guste leer y escribir, y seguidme en las redes sociales, TikTok e Instagram, que tenéis en la descripción, porque subo contenido diferente, tomas falsas y algo un poco más, pues, divertido y dicharachero. Y bueno, pues hasta aquí, nos vemos en el siguiente, muchas gracias, adiós.